cuando comenzamos el análisis de procesos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo comenzamos? O sea, lo primero, la estrategia. Robert, tengo una reunión con él mañana. ¿Ok? Para planificar el proyecto. ¿Qué hicimos antes de eso? ¿Qué hicimos antes de la reunión de mañana? Ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? A ver, estrategia. Estrategia. ¿Ok? Dirección por parte de los dueños de la empresa. ¿Ok? Objetivos que se quieren lograr. Visión estratégica de la empresa. Entrenamiento. Tuvimos un pequeño curso, mini curso de entrenamiento a la directiva, incluyendo a Robert, de la gente de la empresa, para que ellos entendieran, ¿ok?, qué es lo que se quiere lograr. ¿Correcto? Ok. ¿Cuál fue la siguiente fase? Definimos los objetivos de proceso. Ok, definimos por dónde, las prioridades, establecemos las prioridades. Ok, entonces vamos a suponer que vamos a comenzar con el área de Robert. Ok, que es una de las áreas de la empresa, porque no la puedes tocar toda. Entonces tienes que empezar a decir por dónde voy a comenzar. Ok, definimos el área de Robert. Ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? Buscamos los actores involucrados. Ok, pero antes de eso, ¿qué? La grande o la Entrada y principal salida. entrada y salida de ese macroproceso. Espérate, eso lo vamos a entender después, pero primero, ya vimos arriba, ahora estoy sentado con Robert, ya no pasamos a Lorenzo, ahora me siento con Robert. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo con Robert? ¿Qué es lo que tengo que saber de Robert? ¿Qué es lo que- Su alineación con respecto a lo que quiere Lorenzo, ¿correcto? El socio establece esto. Entonces digo, a ver, Robert, estamos alineados de que esto es lo que se quiere en este departamento, estas son las cosas que se están buscando, esto es lo que se quiere lograr. ¿Me explico? Es el departamento de recursos humanos que saca nómina, despidos y contratación y seguro social, versus el departamento de recursos humanos que analiza cultura corporativa. ¿Es el mismo tipo de departamento? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuadrar con el gerente de recursos humanos, que ese gerente de recursos humanos tiene la misma orientación estratégica que el dueño de la empresa. Y eso es lo que yo cuadro con Robert. Ok, ahora más o menos tenemos orden en lo que él quiere. Ok, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Ok, entonces ahora investigamos quiénes están alrededor de él. Ok, bla, 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 hacemos arquitectura, no sé qué. Llegamos a una lista de las cosas que él debe hacer, desde el punto de vista de arquitectura del proceso. Establecemos la visión con el mismo procedimiento que vamos a ver ahorita en proceso. Definimos indicadores, establecemos governance. Recuerden, governance, quién maneja cada proceso, y ya estamos listos para comenzar a mejorar procesos. Ahora, ¿qué hacemos? Eso fue arquitectura de negocio inicial. Ahora vamos a hablar de proceso. Y vamos al siguiente nivel. Entonces ahora me siento con Robert y digo, ok, ¿para dónde vamos? Entonces, ¿por dónde deberíamos comenzar? Tenemos en la arquitectura tales procesos, tales, no sé qué, la arquitectura es tentativa. Recuerden que es una arquitectura macro. Entonces ahora decimos, bueno, hay todo este tipo de procesos. Entonces ahora Robert dice, no, chicos, a mí me gustaría que comencemos con el proceso de definición de outsourcing. Definición de outsourcing, pues de los distintos parámetros yo quiero definir cómo hacer el outsourcing y cómo escoger. Ok, entonces ahora ya tenemos el proceso que con el que vamos a trabajar. ¿Nos seguimos todos hasta ahora? Sigo. Ok, ahora hacemos ¿qué? ¿Para qué sirve el diagrama básico? Para definir los objetivos de proceso. Te fuiste muy ambicioso. Para definir La entrada y la salida Principalmente. cómo comienza, cómo termina. ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? Eso básicamente. Y en el medio, ¿qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Un nombre. Definir proveedores. Cotizar outsourcing. O sea, lo que vaya a hacer ese proceso. A través de un verbo en infinitivo y una acción. ¿Ok? ¿Qué es el diagrama de actores involucrados? Definimos con quién interactúa. Del Identificar quién es qué.
¿Qué es un actor involucrado? ¿Qué es un stakeholder? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de un stakeholder? Partes interesadas. ¿Y qué significa partes interesadas, Se papá? ve afectado de alguna forma u otra. Que de alguna manera se ve afectada, por tanto tiene interés en que tú funciones. ¿Me explico? Él tiene interés en que tú funciones, esa parte interesada, que puede ser un departamento, un proceso, una institución, un grupo de personas, algo, una entidad, está interesada en que tu proyecto, en que tu proceso funcione. Y entonces ahora definiste la parte involucrada. Después de que definiste la parte involucrada, ¿qué haces? La definiste, ¿ahora qué haces? Marcan la entrada y salida. Intercambio, pues, ¿qué te doy? ¿Qué recibo? ¿Qué te doy? ¿Qué recibo? ¿Qué te doy? ¿Qué recibo? ¿Qué no se hace nunca en el diagrama de actores involucrados? ¿Qué procedimiento no se utiliza? Hacerlo como si fuera un ¿qué? Como si fuera un flujograma. ¿Cómo se hace un diagrama de actores involucrados? ¿Cómo es la metodología para hacerlo? Entrevistas con cada uno de los actores. Ojalá pudieras hacer eso, pero vamos a suponer que no puedes hacerlo, sino solamente tienes a Robert y su equipo. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo no voy a hacer con Robert? Decirle que, ¿Cómo lo hago? ¿cómo comienzo? Y entonces cómo sigue y cómo no sé qué cosa. ¿Por qué eso? Porque la idea es saber exactamente lo que está pasando. Los intercambios. La idea es saber los intercambios, no lo que está pasando, los intercambios. Si lo hago como, bueno, ¿y cómo comienza? ¿Y después qué pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un diagrama de flujo. Y esto no es un diagrama de flujo. Esto es un diagrama de intercambios. Y los intercambios se trata actor involucrado por actor involucrado. No se modifica, es actor involucrado por actor involucrado. Cuando terminé este, entonces paso a este. Cuando terminé este, paso a este, así sucesivamente. Después, ¿qué más? Veo cuáles son los más importantes con los que me voy a quedar de esos intercambios. Ok, entonces podrías agarrar eso lo más importante que te van a definir de alguna manera tu intención estratégica, ok, porque van a ser los que realmente tienen importancia y hacer una especie de cajita. Esta cajita no existe en este curso, simplemente es una mañita que hace su profesor, pues usted coloca ahí porque define cuáles son lo más importante, porque además eso te va a servir después para el IGO, para una serie de herramientas adicionales. ¿Ok? Le preguntas a los actores involucrados a través de la hoja de necesidades, si es posible, ¿ok? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se miden? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso, conjuntamente con la definición de las grandes entradas y salidas, y en mi caso específicamente, yo redacto qué hace el proceso, eso me ayuda. Son grupos, eso es una regla mnemotécnica, ustedes lo pueden hacer como ustedes crean, pues. Porque lo verdaderamente importante es que tienes que llegar a ¿qué? A la visión. A la visión. ¿Y la visión qué es? ¿Cómo puedes definir la visión en proceso? Los indicadores. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo se puede llamar? La orientación Así que se quiere de... ir. Un statement, una redacción, un párrafo, un par de párrafos que te definen la dirección estratégica de lo que tú quieres lograr, o sea, el estado ideal que tú quieres lograr, incluyendo, en muchos casos, ¿ok?, medidas e inclusive metas. Y necesidades también. ¿Ok? Las necesidades básicamente están reflejadas con esto que te estoy diciendo aquí, porque esto es una herramienta que tú utilizas para esto. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el ejercicio paralelo que empiezas a hacer además? Ahí estamos en la dirección de lograr entender el proceso. ¿Cuál era el paralelo que le dije que estábamos haciendo? Los objetivos estratégicos de ahí del... Ahí, esa es lo que te estoy hablando. ¿Cuál es el paralelo? No, el tablero de control es el siguiente paso. El de las brechas. Exactamente. Tú empiezas a utilizar las distintas herramientas ¿para qué? Para ver las mejores oportunidades. Para identificar oportunidades de mejora. Porque no te vas a pelar el boche de que tienes una persona que sabe lo que está hablando, que tiene tantos años trabajando en eso, que entiende cuáles son sus problemas, para no ganarte los reales fáciles y decir, pana, dime tú cuáles son tus problemas. Y después tú dices, ay, mira, descubrió los problemas. Tú descubriste un carajo, porque si te fue a preguntarle a las personas, ¿me explico? Y con eso, ¿qué vas haciendo? Utilizar una de las distintas hojas de brecha
Hoy vamos a ver varias hojas de brecha, varias formas de ver hojas de brecha, que en casi todos los casos tienen ¿qué formato? ¿Qué es este formato? Algo más. Algo más 2. Todo lo que tiene que ver con ingresos, con entradas, todo lo que tiene que ver con salidas, todo lo que tiene que ver con guías, todo lo que tiene que ver con entes habilitantes. ¿Y cuáles son los otros 2? Flujo y gerencia. Problemas de flujo, problemas de gerencia. Y aquí empiezas a hacer la lista, empiezas a escribir la lista. Este es como un ejercicio paralelo, ¿eh? Yo voy aquí describiendo qué es lo que tengo que llegar, porque lo que voy a llegar aquí al final es cómo es mi proceso ideal. Aquí voy colocando la lista, las cosas que voy a ir mejorando en el camino, para después ir atacándolas, por supuesto. ¿Ok? Ok, ahora que tenemos la visión, definimos áreas de medición, que vienen tanto de la visión como de preguntarle a los stakeholders cuál es el ¿cómo se llama? ¿Cuáles son sus, cómo definen la mejora? ¿Cómo definen si realmente se logró la mejora? Y eso se hace a través de indicadores, a través de mediciones. ¿Ok? Ok, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Bajaba un pelo más el nivel. Ok, empezamos a trabajar en el interín con arquitectura. Definir las grandes actividades dentro del proceso. ¿Ok? ¿Y cuáles son las actividades medulares? Las actividades de gerencia y las actividades de soporte. La siguiente herramienta que hablamos fue la herramienta IGO. Esto era visión ¿qué? Helicóptero. ¿Por qué helicóptero? Por arriba. Porque lo ves desde arriba y no estás viendo el proceso. ¿Qué estás viendo? El entorno. El entorno del proceso. Que sale, que entra, que sale, que entra, que sale. Entonces tú no estás viendo el proceso, no tienes ni idea qué está pasando en el proceso. Cuando llegas al IGO, ya empezaste a ver el proceso. Y ver el proceso significa entrar aquí adentro y empezar a analizar qué está pasando aquí adentro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, agregándole a las entradas y salidas, empezar a definir áreas adicionales de oportunidad de mejora, inclusive irlas clasificando, ¿ok? Identificar posibles medidas adicionales que normalmente son medidas operativas. ¿Y por qué son medidas operativas y no medidas de gestión? Porque estás en un bajo nivel. Porque las medidas de gestión probablemente ya las viste cuando estableciste la intención estratégica. Y aquí ya empezaste a trabajar con la operatividad del proceso. Y por tanto, probablemente lo que estás midiendo es si estás haciendo las cosas como... ¿Qué diferencia hay entre el indicador de gestión y el indicador de operativo? Que el indicador operativo te mide ¿qué? Sí, lo estoy logrando. No, No, el lo estoy operativo. haciendo. Si lo estoy haciendo bien. ¿Y el indicador de gestión? Sí, lo estoy logrando. ¿Ok? Entonces, aquí normalmente lo que vas a identificar son indicadores operativos. ¿Qué es lo que estás agregando? Entradas, salidas, estás identificando quién lo recibe, estás identificando quién lo entrega y además estás colocando las guías que controlan el proceso y los entes habilitantes que identifican, que sostienen el proceso, que le dan viabilidad al proceso porque lo soportan, pues son cosas que tú utilizas dentro del proceso. ¿Ok? Ok, conjuntamente con esto, utilizamos esta hoja de trabajo que, como les decía, es de la versión anterior de nuestro currículum, pero que a mí me resulta particularmente útil. Y como my middle name es ser pragmático y enseñar lo que yo hago, bueno, eso es lo que yo hago. Esto te permite una gran cantidad de información porque te permite desglosar estas grandes actividades que tú colocaste aquí, de repente 4, 5, 6 actividades, describir qué haces en estas actividades, identificar cuál es el gerente que hace o quién es la persona o lo que sea o el cargo que realiza esta actividad. Quizás establecer alguna medida adicional que la puedas agregar en tu tablero de control, ¿ok? Y definir nuevos problemas. ¿Problemas en qué nivel? Más bajo nivel. Nivel machete. Machete. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí sí estás trabajando ya operativo, con lo que estás haciendo en el día a día, en lo que estás haciendo en el día a día. Entonces, eso lo describes ya a un nivel, por supuesto, más bajo que este, y por supuesto, un nivel mucho más bajo que este. ¿Ok? ¿Qué cosas hacemos adicionalmente? Bueno, trabajamos en el siguiente. Cuando llegas aquí, a ver, debería haberle mencionado, ¿ok?
¿ok? Que en este nivel, ya empezaste a trabajar con el análisis. A este nivel, trabajaste con la primera de nuestras cajitas, que es entender lo que en el nivel superior, cuando estás hablando de la visión de la organización o la visión del departamento, hablabas en contexto, ¿ok? Que es la visión estratégica, que es definir la visión. Ya aquí estás en el siguiente nivel, que es analizar, y estás analizando el proceso. Y el proceso de análisis termina aquí, en el swim lane, y es la definición de cómo es el proceso en este momento, no cómo te gustaría que fuera, no cómo querrías tú lograr, no cómo dice la visión, no es dilo con tus problemas, con todas las cosas que haces y todas las equivocaciones, dilo, porque eso nos va a permitir entender dónde están los problemas. Y aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer, un problema de, no sé, de inventario, un problema de retención de flujo, bueno, entonces lo identificas ya en tu lista. ¿Me explico? Y aquí, por ejemplo, tenemos una nueva medida que definimos que aquí hay un problema, ¿okay? Que está tardando mucho tiempo, por ejemplo, en realizarse esta actividad, entonces la medimos también. ¿Ok? Otras cosas que vimos hasta el proceso de análisis es seguir analizando, identificar potenciales causas raíces. Este problema, por ejemplo, quisimos identificarlo y llevarlo a un nivel inferior, un nivel más profundo a través del diagrama de causa y efecto. En el diagrama de causa y efecto, recuerda que colocas el efecto en la cabeza del pescado y aquí establece los grandes clústeres de causas, los grandes tipos de causas y empiezas a lanzar ideas. Ahora les voy a contar una experiencia que tuve la semana pasada haciendo un ejercicio de esto muy bueno, que es simplemente lanzar ideas, pero habiendo definido los clústeres de causas de la manera racional que te permite actuar como una especie de lista de chequeo para que no se te olvide ningún tipo de causa, ¿ok? Adicionalmente a eso hablamos de otros tipos de herramientas que te permiten analizar. Por ejemplo, ¿ok? Las normas y reglas de negocio, lo que estábamos hablando ahorita, amigo. Fíjense que cuando estábamos viendo el ejercicio, yo te decía que aunque hiciste tu trabajo, hiciste tu tarea, hiciste algo que no es con reglas, que es identificar posibles mejoras. Las reglas no funcionan así. Las reglas las reglas son brutas, son como las computadoras. Si pasa tal cosa, haga tal cosa. Tú decías bueno, pero lo que podemos hacer es eliminar el cache o algo así como que el cache sea exacto. Bueno, eso no está en ninguna regla. Eso es una posibilidad de mejora. ¿Cuál era la regla? Si eliminas el cache o si tienes cache, no puedes tener entregas especiales. Esa sí es una regla. ¿Por qué? Porque la tienes medida. Como tiene los pelos en la mano. Tú sabes que la yegua es blanca porque tiene los pelos en la mano. Bueno, así es como funciona la regla. Otra que hablamos es análisis de datos. Histogramas de frecuencia que te permiten entender dónde está la mediana, cómo es la dispersión de los datos. Sistemas de Pareto, utilizar Pareto, que es establecer prioridades y cuáles son las causas raíces y cuáles son las que tienes que colocar más fuerte. Los estudios de tiempo, que te permiten entender dónde están los cuellos de botella, por ejemplo, cuántos son los tiempos de cada uno, dónde están los puntos de retención de inventario, cosas por el estilo. Y definitivamente llegar a los quick wins. Y los quick wins, recuerden, mango bajito, significa altas oportunidades, pero oportunidades con un impacto relativamente alto, con un bajo esfuerzo. Donde les dijimos que hay una serie de criterios que los acabamos de repasar, de cosas como, por ejemplo, que sean de bajo riesgo, que no afecten a demasiadas unidades involucradas, porque si hay que convencer a demasiada gente ya deja de ser un quick win, que tenga el presupuesto disponible, que vaya a tener apoyo de la gerencia. Quick win estupendo es cuando el propio trabajador, la propia persona que hace el proceso, es el que dice. ¿Por qué? Bueno, porque él lo dijo, imagínate qué papaya. No tiene que convencer a nadie, se convence a él mismo porque él decidió que te sea decir. Ese es un quick win prácticamente seguro, ¿me explico? Entonces tú estableces y empiezas rápidamente a colocar. Me trae rápidamente un marcador rojo, por favor. Llega el proceso de análisis.
Hasta aquí llega el proceso, la base, donde terminamos en el segundo cuadrito. Y ahora estamos listos para entrar al rediseño. Y por ahora, ¿qué tenemos? Vamos a identificar cuáles son los resultados. Resultado significa yo voy a utilizar esto como un resultado hacia adelante para hacer algo, y el resto ha sido análisis. ¿Cuáles de estas herramientas son resultados? Tablero de control. El tablero de control, por supuesto. ¿Por qué? De ahí salen las mediciones. Porque eso me va a permitir a mí como gerente ser efectivo a la hora de entender si las cosas están funcionando o no y si lo estamos logrando. Entonces yo identifico, ¿ok? Si mi empresa está funcionando o no a través de mi tablero de control. Swingline. ¿Qué otra cosa? La hoja de brechas. La hoja de brechas es una herramienta. Pero como ¿Qué es lo que solución. tú vas a usar? ¿Qué es lo que te va a quedar a ti como algo, como una herramienta de uso? La visión. Definitivamente. ¿Por qué? Bueno, porque la visión es algo que te va a permitir a ti, en este momento y hacia el futuro, identificar qué quieres hacer con tu proceso. Y no significa que esto sea permanente, por supuesto. El tiempo, el cambio de dirección estratégica te puede hacer cambiar la visión. Las necesidades prioritarias te pueden hacer cambiar el tablero de control. O sea, son cosas que están vivas, pero están ahí. Otra herramienta, que esto es algo personal, pero que es interesante, es esta. ¿Por qué? Porque no es suficiente. No es Ser suficiente bueno, sino hay que demostrarlo. que parecerlo. Sí, hay que parecerlo. Y por supuesto puedes mostrarlo. Pero antes de mostrarlo, tienes que parecerlo. ¿Eso qué significa? Esta es una herramienta estupenda para en una presentación gerencial rápidamente mostrar a la gerencia cuál es tu proceso. ¿Por qué? Porque te dice quién entrega, quién recibe, qué entrega, qué recibe, cuáles son las guías, cuáles son los entes habilitantes, dónde están los problemas, cuáles son las mediciones, dónde están las principales actividades. ¿Se dan cuenta? Una herramienta estupenda de presentación y de resumen de un proceso. De Swingline. Y por supuesto, la reina del baile en esta fase de análisis es el mail. ¿Por qué? Porque esto te va a decir dónde estás, compañero. ¿Ok? Cuando termine el proceso, esta desaparece con este rojito que está aquí. Y las demás quedan. Las demás quedan. Esta desaparece. ¿Por qué? Porque vamos a llegar ahorita a la siguiente fase, que es el swim lane, Modificado. que se llama ¿cómo? El to be. El cómo será. ¿Preguntas? Para que el swing lane le aplique